Los miedos se está empezando ya a dar, porque hemos visto verdaderamente algunas bajas muy agresivas en los mercados financieros internacionales y evidentemente no hay otra razón más que el COVID-19 o el coronavirus. Así es, así es. Quizá la percepción es que estamos empezando a cambiar la definición de epidemia a pandemia. Suena muy exaltado el nombre. En realidad la diferencia es la epidemia crece rápidamente, que es característica del coronavirus. La pandemia es cuando se empieza a esparcir. Y quizás lo que esta semana ya mordió en los mercados financieros es que esto se ha expandido a 30 países. Claro, ahora estábamos viendo los mapas y había dos cosas muy puntuales. Obviamente de China, los contagios hacia sus socios comerciales, Taiwán, Japón, etcétera, ahí se están dando mucho más. Si te vas para el otro lado del mapa, India y Nepal, pues se ve que no se fuman entre los países, no hay ninguna cuestión importante. Si te vas a Europa, ahí ya tienes otros contagios importantes, Canadá y Estados Unidos, que por supuesto es el otro lado en donde también hay, o sea, esto es una cuestión de intercambio comercial. Sí, y había otra hipótesis, mi querido Paco, ayer la platicamos y ya me puse a profundizar un poco en la información, si había una barrera de calor, porque en África se veía que en África no hay casos, en América Latina no hay casos registrados todavía, en África hay uno en Egipto y parece que empezaba a haber otro en Brasil y en Túnez, me parece que es el segundo, pero básicamente ningún país del hemisferio occidental o con clima caluroso. Pero ya revisando a profundidad, pues sí hay en Australia y no vinculados a un chino que aterrizó de la zona de Wuhan o algo por el estilo. Hay en Malasia, que es clima ecuatorial, en Singapur, pues ya probablemente en Brasil. Entonces, el esperar que el calor va a ayudar, porque lo ha dicho el propio presidente Trump, que por cierto acaba de anunciar que a las 6 de la tarde tiempo de Washington va a dar una conferencia de prensa vinculada al coronavirus, porque ayer que veíamos que los mercados ya habían tocado fondo, estaban en etapa de rebote hasta eso de las 11 de la mañana y súbitamente la CDC, que es la entidad de los Estados Unidos que se encarga del tema de las epidemias, pues anuncia, prepárense porque ahí viene y a partir de ahí los mercados nuevamente rumbo al sur. A mí lo que me preocupa también es las soluciones. Y me preocupa la solución a nivel global y la solución a nivel país. La primera, ya están en China trabajando a marchas forzadas para tener una medicina que sea efectiva y también, por supuesto, para el desarrollo de una vacuna. Pero ¿cuánto nos vamos a tardar? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, entre 1 año y año y medio. Entonces, con lo que tienes que trabajar es con la contención. Y lo que está lastimando a los mercados son los costos de esta contención. Por ejemplo, sabemos que China pues tuvo que poner en cuarentena, una cuarentena draconiana en 11 ciudades y afectando a 50 millones de personas. En Italia ya hay 13 pueblos aislados, pero son de la región del Piamonte, la región más rica, más industrializada. De tal suerte que los costos de esta contención son los que afectan los resultados de las empresas y claro, los mercados descuentan este tema y hemos visto la destrucción de valor que precisamente en este programa anunciábamos hace 8 días. Y además claramente yo creo que ya se debe de tener que confirmar una baja en el crecimiento económico de China, ¿no? Sin duda yo creo que China desaparece en el primer trimestre del año, es decir, no desaparece, pero sí la actividad económica en China va a ser bastante menor, el mundo lo va a resentir. Y lo otro, Paco, son las cadenas de suministro, porque lo que está haciendo muy claro China al ser esta potencia manufacturera, pues resulta que qué tan robustas son las cadenas de proveeduría y no parecen ser tanto por el famoso just in time. Si tú tenías un producto que se realiza en 6 componentes de varios países y uno de estos componentes simplemente no llega, pues empieza a romperse toda la cadena de suministro y eso va a tener consecuencias económicas muy tangibles para las empresas. ¿Cuál es su percepción de la preparación que tiene México para recibir esta epidemia, que es evidente, o pandemia en su momento? Y en segundo lugar, ¿hasta dónde llegará la afectación económica en México? Probablemente nos toque mal parados. Hoy la reducción del gasto público y la reasignación del mismo está provocando dificultades en el sector salud para atender a los pacientes habituales de las enfermedades habituales. No tenemos un aeropuerto funcional que pueda establecer medidas de medición a los pasajeros que llegan de Oriente. Entonces, creo que nos tomaría mal parados. Y simplemente los paquetes de diagnóstico, Paco, ayer revisaba la CDC y hay fuertes cuestionamientos en Estados Unidos porque pues todo lo controla la CDC. Aquí ni siquiera estamos en la discusión y no son sencillos, esos te los puede distribuir la Organización Mundial de la Salud, pero luego en un territorio tan grande como este, casi 2 millones de kilómetros cuadrados, pues lo tendrías que desplegar y no desplegamos ni lo que tendríamos que hacer hace 2 años, que si lográbamos, hoy sería todavía mucho más complicado y ni pensar en el tratamiento si es que algún día llega. Entonces, sí parecería que México lo toma en un momento pues no muy
listo para las crisis, sobre todo porque en el pasado vimos que la sobreabundancia de información con el ritmo de comunicación que hay todas las mañanas, pues no ayuda. Claro. Crisis de la gasolina no ayudó demasiado, desabasto de medicinas no parece que se convirtió en una fuente de certeza, sino más bien por el contrario, de mucho más ruido en el canal, digamos, de comunicación, y a partir de ahí, pues caos e incertidumbre. Entonces no me parece que estamos en el mejor momento. Hay un parangón. México manejó muy bien hace 10 años el tema de la influenza, que México fue el epicentro de esa infección. El costo fue una recesión económica. Sí, sí. Entonces debemos de estar precavidos. Y lo manejamos bien, imagínense si lo manejamos mal. Así es, ¿no? En términos de salud fue muy, muy bien manejado y con buenos resultados. Sin embargo, de nuevo, los costos de contención sí afectan. Muy bien, Arnulfo, como siempre, gracias, Rodrigo. Paco, Vamos gracias. al clima con Samantha Rock, Sammy Robles. Adelante.